Se ha finalizado el Congreso Argentino de Cardiología 2024, que ha dejado bastante información, algunas novedades de suma importancia, la presencia de especialistas de variedad de países y que tiene mucha notoriedad para lo que es el mundo de la salud, el mundo cardiológico especialmente. Dentro de esto hubo determinadas nociones, informaciones que nos ha llamado la atención y hemos tratado de ir desgranando durante estos días. Una es, advierten sobre factores de riesgo cardiovasculares no convencionales como la contaminación, la ansiedad y la depresión. Lo vamos a hablar con la doctora Alejandra Ábalos Odi, médica cardióloga, directora del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología y miembro del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, a quien le agradecemos que nos vuelva a acompañar. Muy buenos días, Alejandra. José Bousalanda. ¿Cómo estás, José? Bueno, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia y gracias por la invitación para hablar de esta temática. Bien, lo primero que me gustaría saber qué impresión has tenido sobre el desarrollo de este Congreso de Cardiología. Bueno, este era el 50 Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología. La verdad que siempre es una fiesta, es un evento académico o el evento académico más importante de la cardiología de habla hispana. Realmente las temáticas fueron maravillosas, el nivel académico fue extraordinario y la organización, realmente tuvo una organización impecable, que lo quiero remarcar porque había aproximadamente 14.000 profesionales dando vueltas por las diferentes salas y eso realmente lo hace un evento multitudinario y tenerlo tan organizado y diagramado es producto de un trabajo enorme por parte del comité científico de este congreso. Y como bien decías al inicio, en esta oportunidad se pusieron en juego otras variables, incluso te diré hasta otras especialidades como la cardiooncología, la cardioobstetricia, siempre con una mirada de género muy importante como lo hace la Sociedad Argentina de Cardiología, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a la salud cardiovascular. O sea que puedo decirte que fue un congreso muy completo y de alto nivel académico. Como me decía una colega hace pocos días que hicimos notas, se termina el Congreso actual y ya se trabaja para el 2025. Así de simple, o sea, son eventos que requieren una organización de mucho tiempo y que se ven los resultados gracias a esa disciplina en la organización. Y sí, automáticamente se cierra la puerta, nuevamente se empieza a diagramar para el año siguiente. Muy bueno. Ahora vamos directamente a lo que es este tema, ¿no? Sobre los factores de riesgos cardiovasculares no convencionales como contaminación, ansiedad y depresión, y si hay alguno más también lo vamos a tocar. Bárbaro. José, a mí siempre me gusta aclarar para la audiencia, porque claramente muchas veces no lo dejamos en claro, y es importante diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de factores de riesgo convencionales, que son los que conocemos todos, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, esos son los que conocemos todos, y que se ha hecho un trabajo enorme en los últimos años para poder controlarlos. De hecho, los objetivos están lejos de alcanzarse en cuanto al control, como por ejemplo en la hipertensión, que solamente tenemos un 30% de pacientes bien tratados, y que tenemos en Argentina un alto nivel de sedentarismo y de sobrepeso y obesidad. Lo cierto es que tenemos que poner sobre la mesa nuevos paradigmas porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres en el mundo. Es por eso que aparecen estos potenciadores de la salud cardiovascular, que los vamos a llamar factores de riesgo emergentes o no convencionales,
que no aparecen en las guías de evaluación de riesgo individual o en los scores de riesgo individual de nuestros pacientes. Es decir, nosotros valoramos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes a través de score o de escalas, y estos no determinantes o estos no convencionales no forman parte de estos scores, pero sí la evidencia demuestra que aumentan el riesgo cardiovascular. Como bien decías, en el caso de la mujer tenemos los factores de riesgo no convencionales ligados al sexo, donde tenemos todas las modificaciones hormonales que impactan en la salud cardiovascular, como para darte un ejemplo, una menarca precoz. Eso significa cuando las mujeres tienen su primera menstruación por debajo de los 9 años, una menopausia precoz, cuando tienen justamente la pérdida de su ciclo hormonal antes de los 45 o prematura antes de los 40, los síndromes de ovario poliquístico, las complicaciones o los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, los abortos repetidos, el bajo peso a nacer, incluso los tratamientos de fertilidad. Todos estos están ligados al sexo y con el ciclo hormonal de la mujer. Y por otro lado, los factores de riesgo no convencionales ligados al género, que si bien, obviamente, tanto los hombres como las mujeres están incluidos, son más prevalentes en la mujer, como la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia laboral y económica, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la ruralidad, los trastornos del sueño, las enfermedades oncológicas e inflamatorias. Y acá incorporamos también dentro de los emergentes los cambios ambientales como la polución ambiental, que también impactan en la salud cardiovascular. Creo que ahí a grandes rasgos nombré varios. Ahora, ¿en qué punto? Porque bueno, estamos hablando de los convencionales y lo que recién mencionabas que relativamente son conocidos, tal vez no en su amplitud, pero son conocidos. Pero en el caso de la contaminación ambiental, ¿cómo es que afecta al organismo y a la parte cardiovascular? De hecho, la polución lo que implica es la aparición en el aire que respiramos de micropartículas o de partículas muy pequeñas que claramente a través de la inhalación nosotros las incorporamos a nuestro sistema, generando lo que finalmente, para no ser muy técnico, es la inflamación de nuestro endotelio vascular, generando el daño del endotelio con la formación de placa y todo lo demás. Y uno pensaría, porque sucede en las grandes ciudades, que el nivel de polución y de contaminación, cuanto más grande es la ciudad, obviamente mayor es la exposición que nosotros tenemos a esto. Los países del tercer mundo tienen un gran nivel de contaminación ambiental, y estoy hablando de polución, pero lo cierto es que los suelos también tienen contaminación. Hay suelos muy duros, hay aguas muy duras, con contaminación de arsénico, de plomos, de otros metales pesados. Y hay un fenómeno, nosotros hicimos una encuesta sobre estos factores no convencionales en la mujer en Latinoamérica, y lo que veíamos que en los países de menores ingresos o de bajo nivel socioeconómico, la ruralidad, es decir, tener un escaso acceso a la salud, también era un factor de riesgo. Y en esto uno pensaría, bueno, la gente que vive en zona rural tiene menos exposición a la polución ambiental de las grandes ciudades. Pero lo cierto es que los servicios son menores en las zonas rurales, motivo por el cual la gente está expuesta, sobre todo las mujeres, a la combustión dada por cocinar justamente con carbono con leña o para calefaccionarse con carbono con leña. O sea que fíjate que en distintos ámbitos uno puede encontrar esta contaminación ambiental más allá de las aguas y más allá de los suelos. Hay zonas con suelos extremadamente duros que generan modificaciones e incluso inflamación a nivel de este endotelio vascular, que es como el punto de partida para que después pueda formarse sobre este endotelio dañado una placa que genere la complicación cardiovascular. Muchas veces hablamos de prevención, o generalmente hablamos de prevención, pero en lo que es el tema de contaminación, parece que la prevención es difícil o extremadamente difícil. Mira, como en cualquier proceso de salud, lo que nosotros
intentamos desde el área que nos toca, que es la salud, es promover información y difundir información. Es muy difícil tratar lo que uno no conoce. Si nosotros ponemos en juego que estos determinantes no convencionales son potenciadores, son modificadores de la salud cardiovascular, lo cierto es que lo primero que uno debería hacer es indagar cuál es su nivel educativo, cómo está su nivel emocional, si tiene alguna enfermedad en este momento oncológica, si está bajo algún tratamiento oncológico, cuál es su nivel o su estado emocional, su nivel de salud mental, tanto la ansiedad como el estrés, como la depresión, como los complejos de angustia y ansiedad, son moduladores y potenciadores de la enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la depresión, que es un factor independiente. Para poder tratarlos, lo primero que tengo que hacer es saber que impactan en la salud cardiovascular, nosotros como médicos. Segundo, promover y difundir la información entre la comunidad en general, pero también en la comunidad médica que asiste a los pacientes. Vuelvo al mismo punto, yo no puedo tratar algo que no indago, que no tengo diagnóstico, que no busco. Y la prevención es fundamental, pero como vos bien decís, esto ya no es en el marco individual, ya no es algo que solamente le atañe al médico, porque si estamos hablando de fenómenos ambientales, si estamos hablando básicamente de trastornos más organizacionales, de Estado, incluso acá se ponen en juego herramientas multinivel o multidimensionales para poder prevenirlos. Necesitamos leyes, regulaciones. Es un trabajo un poco más importante desde la prevención y promoción de salud, lo que hay que hacer para poder gestionar pequeños cambios. Y además el tiempo de aplicación de estas regulaciones, sobre todo hablando de contaminación, ¿no es cierto? Claro, supongo que en el Congreso deben haber asistido colegas de zonas rurales. Ellos hicieron planteamientos al respecto y las dificultades para trabajar en esas zonas que tienen. Sí, absolutamente. De hecho, en una de las mesas donde planteábamos todo esto, no solamente la limitación en cuanto a la complejidad y el acceso a algunos métodos diagnósticos que solamente se encuentran en determinados centros, y no te estoy hablando de una sala de hemodinamia, ni de un tomógrafo multislide, no, de cosas más simples, de estudios de laboratorios como troponinas, que nosotros utilizamos para poder valorar isquemia en los fenómenos cardiovasculares, que en muchos lugares no tienen acceso a estas mediciones, ni de lipoproteínas, ni de ApoA, ni de ApoB. Entonces, la ruralidad hace que la medicina vuelva a tener que centrarse en lo que es la prevención, en trabajar sobre la prevención. Porque cuando ya uno tiene que hacer una intervención en lo que nosotros llamamos prevención secundaria, cuando el paciente ya viene con la patología, cuando ya viene con el infarto, con el ACV, la baja complejidad de algunos lugares con respecto a la salud hace que las intervenciones sean mucho menores y que a veces justamente poder trasladar a un paciente a un lugar de mayor complejidad requiere un nivel de movimiento que a veces es muy difícil. Necesitas una ambulancia disponible, necesitas un médico en la ambulancia, a veces no reciben al paciente, los hospitales están supercargados y sobrecargados, digamos, realmente el fenómeno de salud es multidimensional. Entonces la prevención sigue siendo el marco, tanto la prevención primordial como primaria, sigue siendo el marco necesario para poder gestar los cambios, incluso en los lugares que tienen un nivel de complejidad y de acceso a salud de mayor complejidad más limitado. Muchas veces he escuchado la frase, el campo es salud, o en el campo podés vivir mejor, con mejor calidad a nivel de salud. Entonces, no es tan así. A ver, yo creo que hay que poner como distintos niveles. El acceso a la salud en algunos lugares o en algunas ciudades es menor, el acceso a salud de mayor complejidad. Si hablamos de contaminación, es discutido. Hay un fenómeno que sucede en las zonas rurales cercanas a campos aledaños, que es la aerolización,
Es decir, la fumigación a través de aviones hace que haya una deriva, es decir, que haya una cantidad de estos contaminantes que se utilizan para fumigar los campos, que pueda estar muy cerca de las ciudades y contaminar la población, los árboles, el agua, los suelos. O sea que incluso, como decía en un principio, tienen en muchas zonas hay menor acceso a los que son los servicios, y eso nuevamente pone un marco de exposición. Si no tengo una red de gas, voy a requerir la combustión para poder calefaccionarme y para poder cocinar, aunque puedo utilizar la electricidad, pero para calefaccionar a veces es un poco complejo. Cuando hablamos de zonas rurales estamos hablando de diferentes pueblitos, no solamente, no estemos pensando en el norte de nuestro país, ni tampoco en el sur, ni en la selva. Estamos hablando en el Gran Buenos Aires, estamos hablando en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay pequeños pueblitos distribuidos, donde realmente el acceso a la salud es complejo. Y esto que decíamos, depende qué dimensión miremos y evaluemos, podemos decir que es más saludable o no. La vida seguramente tiene una dinámica más tranquila en un pueblo o en una ciudad, pero que tenga una dinámica más tranquila no quiere decir que la gente que vive ahí esté expuesta a menor nivel de estrés. ¿Por qué? Porque existen hoy lo que son los medios masivos, o existe lo que es algo que no existía hace 50 años, que son las redes sociales. Y esto hace que la globalización le permita llegar a la gente todo tipo de información. Y eso es bastante complejo también. ¿Alguna conclusión finalizando este diálogo, algún mensaje, algo que deseas expresar que no lo haya mencionado durante estos minutos? Sí, la importancia de la salud mental. Yo creo que realmente hoy por hoy tenemos que centrar en un marco fundamental, te diré en una columna vertebral fundamental en la salud mental de nuestros pacientes. Un paciente que está con angustia, con ansiedad, con burnout, con estrés, que tiene algún trastorno del espectro depresivo, finalmente del espectro del ánimo, finalmente poco va a poder aplicar en cuanto a la adherencia del tratamiento, a los controles médicos, poco va a poder asistir, va a ser más sedentario, va a tener conductas más nocivas, se va a adherir menos a cualquier programa de actividad física, motivo por el cual creo que la salud de nuestros pacientes tiene que estar arriba de la mesa. Tenemos que indagar, tenemos que buscar, y si no tenemos las herramientas para abordarla, derivar a los servicios de salud mental, poder poner realmente nosotros en valor lo que es la terapia cognitiva conductual, la actividad física, la nutrición, poner en valor, digo, porque muchas veces los médicos de cabecera subestimamos las prácticas no farmacológicas, como por ejemplo esto de la terapia cognitiva o la psicoterapia, las terapias de meditación o en general las terapias contemplativas como el yoga, el mindfulness, la meditación. Nosotros como médicos, si empezamos a revalorizar, todo esto ya tiene evidencia médica que calmar la mente va a tener un impacto positivo sobre nuestra salud. Creo que deberíamos empezar a poner sobre la mesa esto, ¿no? El bienestar y la salud mental de nuestros pacientes. Muy claro. Doctora Alejandra Ábalos Odi, muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo y gracias a la audiencia por escucharme y bueno, ya preparando y esperando un próximo congreso. Hasta la próxima oportunidad que volvamos a dialogar. Gracias, muy amable. Que tengas buena jornada.